comentó Pablo en los videos anteriores referidos al espacio, en el caso del marco cronológico también existen ciertas cuestiones a tener en cuenta, a precisar a la hora de analizar los procesos históricos. Por eso, la primera cuestión a considerar es el problema cronológico. Vamos a seguir las tesis de Mario Liberani según la introducción que ustedes ya leyeron para la semana 2 y también de Margueron, el autor que tienen para leer esta semana. Ambos autores son asiriólogos. El problema cronológico tiene que ver con cuáles son las metodologías a la hora de analizar los procesos históricos antiguos. Existen dos grandes procedimientos que tienen que ver con los orígenes de las disciplinas que estudian estos procesos. Por un lado, el procedimiento arqueológico, que se encarga de reconstruir los hallazgos en su ubicación contextual, en el contexto del yacimiento arqueológico, respecto de los artefactos respecto uno del otro y respecto al presente en el que se investiga este artefacto. Y por otro lado, el procedimiento histórico, que se encarga de reconstruir antiguos sistemas de datación, antiguas secuencias cronológicas, relacionándolos con nuestro propio sistema, con nuestra secuencia en la actualidad, de manera que pueda ser accesible al estudio de estos procesos. Es decir, tener en cuenta tanto la secuenciación que realizaban los sujetos sociales de la antigüedad correspondiendo a nuestro sistema actual. En ese sentido, de lo que se trata, siguiendo a Liberani y a Margueron, es de, es de integrar los datos, es decir, realizar una cronología de tipo cultural, teniendo en cuenta que cada cultura tuvo la necesidad de establecer una secuencia, de establecer una cronología, tal vez no con los fines que nosotros nos proponemos, que son fines historiográficos, al menos en principio, sino con sentidos más prácticos, que son que son los aspectos jurídicos, administrativos, etc. Es por eso que estas diferentes culturas, inclusive la nuestra, recurren a eras, ¿sí? A separar en segmentos temporales a partir de un año inicial conocido y consensuado por todos los actores. Por ejemplo, nuestra secuencia en la actualidad y la que utilizamos en historia es la era cristiana, es decir, el cómputo a partir de un año, que es el supuesto nacimiento de Jesucristo, que es una secuencia lineal y se utiliza hace tanto, incluso de manera retroactiva, es decir, fechando antes de Cristo, además del cotidiano después de Cristo, que justamente hemos perdido la noción de entender que es una era más entre tantas, diferente a las concepciones temporales y cronológicas de los pueblos de la antigüedad. Referido específicamente a la cronología del cercano Oriente Antiguo en nuestra materia, en la manera que vamos a estudiar nuestra asignatura, tenemos que tener en cuenta algunas cosas claves. Todos los contenidos, la totalidad de los contenidos de nuestra materia va a corresponder a los tiempos antes de Cristo. Bueno, esta situación obviamente nos obliga a los historiadores del presente a realizar una operación mental que cotidianamente no realizamos, que es contar el tiempo desde lo más lejano a lo más cercano. No desde el presente hacia el pasado, sino desde lo más distante en el tiempo hacia nuestros días. Lo que entonces resulta necesario y fundamental, diríamos, es que podamos identificar a qué años pertenecen o abarcan determinados milenios o siglos, ¿sí? O periodos en el ámbito, ¿sí? Espacial de nuestra materia. Entonces, por ejemplo, el cuarto milenio antes de Cristo, podemos decir que se extiende desde el año 4000 al 3000. Por lo tanto, la primera mitad de ese milenio se extiende del 4000 al 3500 y la segunda mitad va del 3500 al 3000. Así se ve de qué manera lo tenemos que pensar de manera retroactiva, es decir, empezando por el pasado más lejano hasta nuestro presente. En ese sentido, les dejamos 4 preguntas de ejercicio cronológico para realizar esta operación y acostumbrarnos a empezar a realizar algo que vamos a hacer durante toda la cursada, que es
identificar en qué momento, en qué periodo, milenio o siglo se ubican ciertos procesos históricos. Para eso vamos a ver el cuadro cronológico que está en la introducción de Mario Liberani, del libro que ustedes empezaron a leer en la semana 2. En la página 34 tiene un cuadro cronológico. En este cuadro aparecen fases arqueológicas, regiones geográficas, procesos históricos, milenios. Entonces, algunas de las preguntas son: ¿en qué milenio se desarrolló la dinastía de Ur III? En Mesopotamia. Entonces, si identifican la región, ven el proceso, buscan el periodo, los años, identifican a qué milenio pertenecen. Y así con cada uno. Recuerden entonces comentar este video respondiendo estas consignas. De esa manera los y las compañeras pueden intervenir e interactuar respecto a esto.